tal? Buenas tardes. Gusto, de verdad, estar aquí. Para mí es un deleite poder compartirte la palabra de Dios y me encanta hacerlo porque he podido ver, de verdad he podido ver el poder de la palabra de Dios para transformar, bueno, principalmente en mi vida y en otras personas. He visto el poder que tiene la palabra de Dios para transformar las vidas cuando nosotros de verdad estamos dispuestos a escuchar con un corazón abierto y dejarnos transformar por Dios. Y me gozo de verdad de poder seguir compartiendo la palabra de Dios aquí contigo. Y bueno, estamos en este libro de Habacuc. La semana pasada empezamos a ver el capítulo 3 y pues estamos casi por concluirlo. Yo creo que nos tomará quizá unos 2 martes más, 3 quizá. Y espero de verdad que lo hayas disfrutado al igual que yo, aunque como te he comentado ha sido un reto hacerlo de esta manera, pero espero que haya sido de bendición para ti o que esté siendo de bendición para ti. Y bueno, la semana pasada, como te comento, empezamos a ver el capítulo 3 de aquí de Habacuc y pudimos ver, o espero hayas podido observar la madurez que hubo en Habacuc, esta transformación inevitable que hubo en él a través de exponerse precisamente a la palabra de Dios, de él ir con estas dudas genuinas y muy valientemente hacerle estas preguntas a Dios y tener ese corazón dispuesto, ¿verdad?, a escuchar lo que Dios tenía que decirle, la manera que él le hacía ver las cosas. Habacuc aprendiendo a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y vemos cómo en él ocurrió esta transformación inevitable y que él va alcanzando esta madurez en el transcurrir de este tiempo de exponerse a lo que Dios hablaba a su corazón. Y hoy vamos a ver los versos del 8 al 15. Así que vamos a orar. Cierra tus ojos y acompáñame en esta oración. Señor, muchas gracias, Padre, gracias por la libertad que seguimos gozando el día de hoy, de podernos exponer a tu palabra. Y yo te ruego, Señor, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que siempre que nos expongamos a leer tu palabra, a una prédica, a una enseñanza, Señor, siempre lo hagamos con un corazón dispuesto y que te permitamos a ti transformar nuestro corazón, que podamos madurar, que podamos crecer y que a través de tu palabra, Señor, nuestra fe sea grandemente fortalecida, que tú seas nuestra roca firme, Señor, en la cual estamos parados. Muchas gracias por la esperanza que tu palabra da a nuestras vidas. Gracias por cada promesa que hay en ella. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel y que las vas a cumplir. Que no depende, que no depende de nosotros, sino que depende total y absolutamente de ti. Aunque tú sí demandas de nosotros, Padre, una obediencia, una sumisión a tu voluntad. Pero gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la semana pasada vimos, como te comento, una madurez en Habacuc, aprendiendo a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Vimos ahí en el capítulo 3, en el verso 2, que Habacuc dice: he oído todo acerca de ti, Señor, estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Habacuc sabía, por lo que Dios le había dicho, que venían situaciones no muy agradables, pero él reconoce en Dios un Dios que es el mismo, un Dios que no cambia, un Dios inmutable. Y quiero leerte entonces los versos del 8 al 15, de ahí del capítulo 3, y dice:
¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo, cuando volaron tus radiantes flechas, y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Híjole, yo me imagino a un Habacuc después de haber tenido esta interlocución con Dios, todas estas pláticas, por decirlo de alguna manera, con Dios. Y lo imagino, como te comento, aprendiendo a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, y Dios trayendo a su memoria, como vimos en estos versos, muchos de los milagros sobrenaturales que Dios hizo en el pasado para salvar al pueblo de Dios, para salvar al pueblo de Israel. Puedo imaginarlo haciendo memoria, y a mí se me vienen varios pasajes, como te digo, varias situaciones, varios milagros que pudieron haber venido a la mente de Habacuc, y hoy quiero hablarte de uno de ellos, y es precisamente cuando el Mar Rojo se abrió en dos, y que Dios hizo ese milagro sobrenatural para rescatar a su pueblo. Quiero que me acompañes ahí a Éxodo 3. Y aquí en Éxodo 3 es cuando Dios va a enviar a Moisés a rescatar a su pueblo que estaba como esclavo en la tierra de Egipto, en el pueblo de Egipto. Recordemos que ellos se habían quedado ahí por más de 400 años y estaban ya como esclavos en el pueblo de Egipto. Y Moisés había salido de ahí. Dios lo manda a que rescate, a que sea el guía y rescate al pueblo de esa esclavitud en la que ellos vivían. Y cuando Dios se le presenta a Moisés como que no está muy convencido de ir otra vez de regreso a Egipto, y con muchas cosas, confusiones, él le dice, pero ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envió? No soy bueno para hablar, y varios pretextos de alguna manera que Moisés estaba poniendo en ese entonces. Y entonces ahí en el verso 12, quiero leerte a partir del verso 12, en Éxodo 3, verso 12, dice, Dios contestó, cuando Moisés está diciéndole todas estas cosas, dice, Dios contestó, yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob,
me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y yo lo primero que quiero que observes aquí es la manera en que Dios le dice a Moisés que vaya y les diga que Él, el yo soy el que soy, es quien lo estaba enviando. Dios utiliza este nombre o esta afirmación de yo soy el que soy para hacer énfasis a su naturaleza inalterable. Ese Dios que, como dice ahí, era el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que Él prometió sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Para nosotros, ¿qué significa o qué representa Egipto? Para nosotros representa el mundo, representa el pecado en el que vivíamos. Y Dios ha prometido, sin que nosotros siquiera lo buscáramos, ha prometido que Él fue quien nos rescató y que Él nos va a llevar a esa tierra prometida. Nosotros estamos ahorita en ese transitar, en ese camino hacia la tierra prometida que Él nos prometió que nos iba a dar. Pero yo creo definitivamente que acá en lo que estamos viendo en Habacuc, Él estaba trayendo precisamente esto a su memoria. Este Dios con el que yo he estado hablando es el Dios de mis antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese Dios que es yo soy el que soy. Como decimos a veces, le estaban cayendo los 20. Pero ¿sabes? Ese mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios del Antiguo Testamento que vemos haciendo milagros sobrenaturales como el que vamos a ver a continuación y como muchos, muchos, muchos otros, es el mismo Dios que es tu Dios y que es mi Dios, y que Él prometió que nos va a llevar a esa tierra prometida. Ahora quiero que me acompañes a este evento, ahí a Éxodo 14. Ya me perdí. Vamos ahí a Éxodo 14. Y quiero leerte ahí en el capítulo 13, Éxodo 13, y quiero leerte del verso 17 en adelante. Y dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, después de muchas situaciones que tuvieron, encuentros que tuvieron Moisés con el faraón para decirle que dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud, que los dejara salir de Egipto. Entonces aquí nos encontramos en este punto donde dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal para que en el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Como vimos, Dios los hizo
ir por un camino más largo y tener que atravesar el Mar Rojo. Pero dice que si Dios los hubiera dejado ir por el camino más corto, quizás ellos tuvieran que enfrentar una batalla con los filisteos, que eran los que estaban por esa otra ruta. Y dice que Dios dijo, si los dejo ir por ahí, quizás tengan que enfrentar una batalla con estos filisteos y entonces desistan y quieran regresar a Egipto. Y yo quiero que tú puedas observar que, como te comento, nosotros estamos ahorita en nuestro caminar hacia la tierra prometida. Y quizás, así como los israelitas, y ahorita lo vamos a ver, cuando llegaron ahí al Mar Rojo y se vieron como atrapados, no había camino y los egipcios venían tras de ellos. Y quizás nosotros podríamos pensar, ¿por qué Dios me trae por este camino? ¿Por qué estoy pasando por esta situación tan complicada? Pero Dios sabe el camino perfecto que nosotros debemos de seguir. Nosotros no alcanzamos a ver el final y Él sí alcanza a ver el final. Y nos está evitando muchas otras cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Él nos está llevando por esa ruta que, aunque para nuestra corta vista podamos pensar que es un camino muy difícil, que es un camino muy complicado, Dios sabe perfectamente que ese es el mejor camino para nosotros. Y bueno, vamos a leer entonces ahora el capítulo 14 y dice: entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Ordénales a los israelitas que den vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar. Que acampen allí, a lo largo de la orilla, frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto. Y una vez más, endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Yo quiero que observes que aquí en el verso 4 dice: lo haré así para manifestar mi gloria. Lo haré así para manifestar mi gloria. Nuestra salvación no es la esencia de lo que Dios está haciendo. La esencia de lo que Dios está haciendo es manifestar su gloria. Que nosotros, a través de su amor, de su misericordia y de que Él quiere manifestar su gloria, nosotros seamos beneficiados en que Él nos da esa salvación, ese perdón, es algo muy diferente. Aquí vimos que Dios está rescatando al pueblo de Israel y lo está llevando por ese camino y dice que lo estaba haciendo de esa manera para Él manifestar su gloria y su poder. Continuamos leyendo en el verso 5 y dice: cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Llegó consigo 600 de los mejores carros de guerra y junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra.
sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pi Hairot frente a Baal Refón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Wow. Creo que muchas de las veces en que nosotros nos quejamos de nuestras situaciones, de las pruebas en las que nos encontramos, en aquellas dificultades, creo que de alguna manera nos podemos comparar de alguna manera con los israelitas. Ellos habían vivido cientos de años como esclavos en Egipto, y cuando Moisés viene y los rescata, Dios a través de Moisés como guía y los saca de esa opresión en la que vivían, cuando se enfrentan a este tipo de problemas en el que vieron, dice, se llenaron de pánico porque habían llegado ahí al Mar Rojo y, como te digo, no había salida, y veían que los egipcios venían tras de ellos. Ellos se llenaron de pánico y se quejan contra Moisés y le dicen que por qué los había sacado, que por qué los había obligado a salir de Egipto, que hubiera sido mejor quedarse allá, que ahí, había suficientes tumbas para ellos, porque ellos, como te comento, no podían ver más allá. Dios lo había prometido, y ahí es donde ellos tenían que enfocar sus esperanzas, en la promesa de Dios y no en las circunstancias. Y como te digo, nosotros muchas veces, no deliberadamente, pero sí inconscientemente, cuando nos quejamos o cuando decimos, bueno, pero ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me está pasando esto a mí? De alguna manera estamos como los israelitas, y a veces pensamos, híjole, esta vida cristiana es muy difícil, me siento perseguida, me siento cansada, me siento devastada a través de todas las situaciones en las que se me van presentando. Y nosotros lo que tenemos que hacer es afianzar nuestra confianza en esa promesa de Dios que Él prometió. De hecho, ni siquiera nosotros lo buscamos. Él fue, nos buscó, nos sacó de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud como a ellos en Egipto, y nos va a llevar a la tierra prometida. Y entonces ellos se quejan contra Moisés y le dicen que por qué los había llevado hasta ahí para morir en este lugar. Y observa lo que dice en el verso 13 y en el verso 14. Dice: pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Híjoles, nosotros continuamente tenemos que leer estos pasajes. De hecho, yo ya lo he hecho en otras ocasiones, en otras enseñanzas, y yo vuelvo a venir y vuelvo a recordar y vuelvo a leer este capítulo, y sé que yo necesito concentrarme en que ese Dios que Moisés les dijo, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, así como Habacuc, es el mismo que los rescató de esta manera sobrenatural de Egipto.
así de la misma manera Dios me va a llevar y te va a llevar a la tierra prometida. Pero así como Moisés les dijo aquí, dice, no tengan miedo. Y si nos está diciendo no tengan miedo es porque Dios sabe que en ocasiones vamos a tener miedo. Pero les dice, no tengan miedo, solo quédense quietos. Y de hecho la palabra quietos aquí no significa pasivos. La Reina Valera lo traduce como firmes. Y es como una firmeza, como algo que no te mueva, que no venga y te tambalees y quieras darte por vencido. Es una firmeza en tus convicciones, una firmeza en las promesas de Dios. Y por eso Moisés aquí les dice, no tengan miedo, dice, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los va a sacar de esta situación, cómo Dios los va a librar de esta situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no quedarnos pasivos, pero sí firmes en sus promesas, en ese Dios que hizo lo que vamos a ver más adelante. Así como ellos observaron y vieron, nosotros tenemos que quedarnos con eso. Porque como te comento, ese Dios que hizo estas cosas es el mismo Dios que tienes tú y que tengo yo. Es ese yo soy el que soy. Y en el verso 15 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Aquí vemos, fíjense, dice, dile al pueblo que se ponga en marcha. Aquí vemos que no es quedarse pasivos, no es quedarse sin movimiento, ¿no? Es firmes, inamovibles en nuestras convicciones, pero dice, dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. Observa lo que dice a continuación. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Dios es lo que quiere manifestar a través de cada situación, de cada prueba. Aparte de fortalecer nuestra fe, Él quiere manifestar su gloria. Él quiere que se le dé la gloria a Él y que no seamos o pensemos al final del camino, pensar que fue por nuestros méritos, que fue porque somos muy buenos, porque somos muy inteligentes, muy sabios, sino que la gloria es para Él y únicamente para Él. Y aquí Él lo está afirmando. Verso 19. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas al atardecer. La nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Dios primero va delante de nosotros, va guiándonos, va abriéndonos camino, pero también va atrás de nosotros como protección. También va impulsándonos, va cuidándonos de todas esas situaciones adversas. Él siempre va a estar ahí para nosotros. El verso 21 dice, luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por en medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer,
El Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Si salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. ¿Quién torció las ruedas de los carros? ¿Quién le ordenó a las aguas que se abrieran? Es Dios. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para manifestar su gloria y llevarte a esa tierra prometida. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar firmes, estar inamovibles y observar cómo Dios va a hacer todas esas cosas. Pero como vimos también en Habacuc, nosotros tenemos que buscarlo, nosotros tenemos que conocerlo y conocer esas promesas para que nosotros de verdad nuestra fe, así como la de Habacuc, pueda madurar y que en esos momentos difíciles, así como vimos en Habacuc, que venga a nuestra memoria todas estas cosas y saber que ese Dios que hizo estos milagros sobrenaturales que no nos podemos explicar, va a seguir haciendo esos milagros en nuestras vidas que a veces tristemente hasta nosotros mismos los pasamos desapercibidos, pero Él nos va a llevar a esa tierra prometida. 26. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar, y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para seguir a los israelitas. 29. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar sobre tierra seca mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Mira, el primer milagro que nosotros debemos reconocer de parte de Dios en nuestra vida es nuestro nuevo nacimiento. Es que nosotros, si verdaderamente hemos entregado nuestra vida a Dios, Dios viene y abre nuestro entendimiento, nos da ese discernimiento, deposita su Espíritu Santo en nosotros, y ese es un milagro que debería de estar presente cada día de nuestra vida. Ese es un milagro sobrenatural, y no esperemos tampoco nosotros a querer ver este tipo de milagros para nosotros depositar nuestra fe en Dios. Aquí vimos que ellos, después de ver esto, depositaron su confianza en Dios, y ellos vieron, años más tarde, vieron cómo Dios cumplió su promesa a pesar de la rebeldía de este pueblo, a pesar de que ellos tristemente siguieron quejándose, que es la historia que vamos a ver siempre, o que vimos siempre en el pueblo de Israel, y la vamos a ver siempre en nosotros, en Dios tratando con nosotros, a lo mejor desviándonos un poco, Dios regresándonos al camino, y siempre vamos a estar en esos subes y bajas, pero que
que después de cada prueba nosotros podamos ver que vamos en ascenso, que de verdad hemos aprendido la lección y que de verdad permanezcamos, como dice aquí, firmes y viendo cómo Dios hace esos milagros. Muchas veces nosotros olvidamos que es Dios quien está peleando por nosotros y nosotros tenemos que tener eso siempre, siempre muy presente. Él fue el quien nos sacó, él es quien nos lleva y Él es el que va a cumplir su promesa y nos va a llevar a esa tierra prometida. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés enfrentando el día de hoy. Cada una de nosotros estamos atravesando circunstancias diferentes, llámense, no sé, problemas familiares, problemas legales, problemas de salud, y muchas veces tratamos y se nos va la vida tratando de buscar soluciones y queremos ayudarle a Dios y no es permanecer pasivos, pero es que nosotros le permitamos a Dios hacer lo que Él tiene que hacer. Como vimos, Él nos va a llevar por esa ruta que quizá para nosotros nos parezca la más complicada, la más difícil, pero Dios sabe por qué camino es por el cual Él nos lleva. Y ya para casi terminar, quiero que me acompañes ahí a Romanos 8. Romanos 8, y quiero leerte a partir del verso 29. Romanos 8, 28, creo que te lo sabes y te ha de encantar ese pasaje. De los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan o cooperan para bien. Te voy a leer el verso 29 y dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Antes de leerte el 31, yo quiero que observes quién hizo todas las cosas. Dios fue quien hizo todas las cosas. Dios dice que nos llamó, que nos eligió, que nos puso en una relación correcta con Él. Él hizo todas las cosas, toda la gloria y toda la honra es para Él. Y entonces quiero que observes el verso 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Aquí Pablo, él mismo está afirmando, ¿qué podemos decir ante cosas tan maravillosas como estas? Si Dios, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que vimos que hizo cosas imposibles para nosotros, milagros sobrenaturales de abrir el mar Rojo en dos para que su pueblo pudiera pasar por ahí, rescatarlos de los egipcios. Si Él hizo todas esas cosas, si Él fue por ellos, los rescató y los llevó a la tierra prometida, si Él es el quien hace todos esos procesos, dice, ¿qué podemos decir ante cosas tan maravillosas como estas? Y Él mismo afirma, si Dios está por nosotros, ¿quién podrá ponerse en contra de nosotros? Nadie. Y termina haciendo esta afirmación, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por ti, lo dio por mí, ¿cuánto más no nos dará todas las demás cosas, todo lo que necesitamos? Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe lo que estorba. Él nos da lo que necesitamos y quita lo que estorba. Regresando ahí a Habacuc, definitivamente creo, estoy convencida,
que después de toda esta plática que tuvo Habacuc con Dios y de reconocer, de ver las cosas desde el punto de vista de Dios, creo definitivamente que Dios trajo a la memoria de Habacuc estos eventos y otros eventos que vamos a ver el próximo martes, donde Habacuc está haciendo conciencia acerca de que ese Dios que abrió el Mar Rojo, que ese Dios que los libró de los egipcios, es el mismo Dios con el que él estaba hablando. Era el mismo Dios que después de disciplinarlos a través de esta situación con los babilonios, era el mismo Dios que en su misericordia los iba a llevar otra vez por el camino. Dios lo que quería era que regresaran a él. Y Habacuc entonces está reconociendo que ese mismo Dios era el Dios que él tenía en ese momento. Y es el mismo Dios que tenemos hoy tú y yo, que Él pelea las batallas por ti. Él es el Dios que pelea por ti, así como lo hizo con ellos y así como vimos aquí en Romanos, que Él fue el quien te llamó, Él fue el que te puso en una relación correcta con Él y Él es el que te va a llevar a esa tierra prometida. No importa la circunstancia por la cual tú estés pasando, Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Así que te pido que te quedes con esto, que no lo pierdas de vista y que lo tengas siempre presente y que nos sigamos exponiendo a la palabra y que recordemos todos esos milagros que Dios hizo y, como te digo, tener presente que el primer milagro que Dios ha hecho en tu vida es el nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que Él te ha dado a través de su Hijo Jesucristo y que ha depositado su Espíritu Santo en ti. Un abrazo y muchas, muchas bendiciones. Hasta el próximo martes.